para saber cuánto mide este ángulo de aquí o cuánto mide este ángulo de aquí. Y siempre van a poder, porque en los ejemplos que les doy, como hay, cada vector tiene su inclinación, este tiene su inclinación y este tiene su inclinación, siempre van a poder saber el ángulo interno del triángulo. Algunos de los ángulos, entonces van a poder hallarlos. Miren, y se hace de la siguiente manera. En este caso vamos a utilizar algo de suma de ángulos, ¿no? Se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, una de las maneras es la siguiente. Esto de acá podemos extenderlo, esta vertical, y esta horizontal también podemos extenderlo. ¿Cuántos grados forman una vertical y una horizontal? Siempre forman 90 grados, ¿no? Es como una escuadra. Entonces ya tengo un dato extra. Ahí está, ya sé que aquí hay 90 grados. Ahora, recordando esta fórmula de acá, de la suma de los ángulos internos, esta fórmula que está aquí, que dice A más B más C igual a 180 grados, que son los ángulos internos de un triángulo cualquiera, ¿ya? No siempre de rectángulos muchos, sino puede ser también de oblicuángulos. Siempre la suma de los ángulos internos suma 180 grados. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? Porque aquí vemos claramente un triángulo rectángulo, ¿no? Desde este punto, desde este vértice, con este vértice y con este vértice, aquí hay un triángulo. Si ya sé que esto vale 90 grados, ya sé que esto vale 40 grados, ¿cuánto vale este ángulo de aquí? Pregunta para ustedes. ¿Quién me dice? Ahí tienen la figura. 50. Muy bien. Ya. Muy bien, ¿quién me ha dicho 50? Yo, Mari. Muy bien, entonces ya lo has captado esto de la suma de ángulos. Ya se puede hallar, van a ver el ángulo aquí de este triángulo, que es lo que queremos, ¿no? Si esto vale 50 grados, ¿no? Porque la suma de los tres ángulos tiene que ser 180, ¿no? Muy bien, entonces me han dicho que esto es 50, uno de ustedes me ha dicho, entonces eso es así porque tiene que valer 50 para que sumado con 90 y sumado con 40 en total de 180 grados. Y ahora podemos saber cuánto mide este ángulo. Miren, voy a colocar aquí un símbolo de ángulo. Y podemos saber ahora cuánto es este ángulo. Pero ¿cómo? ¿Cómo se puede saber? Igual haciendo unas cuentas, haciendo algunos cálculos sencillos. ¿Por qué? Ahora, ¿cuánto suma todo este medio giro? A ver, estamos digamos en este punto y giramos, ¿no? De esta línea roja de arriba, esta parte, desde este punto, de la parte de arriba, de esta línea roja de arriba, giramos hasta la línea roja de abajo, ¿no? Viendo desde este vértice, ¿no? Es como un medio giro. Desde arriba giramos hasta aquí. ¿Cuánto vale todo ese medio giro? Hasta aquí. ¿Cuánto es? 180 grados, ¿no? Eso ya no es por suma de ángulos internos, ¿no? Sino porque es un medio giro, ¿no? Es la mitad de una circunferencia, podemos decir. ¿Sí o no? Entonces ahí tenemos la mitad de una circunferencia, ¿no? Empezando de aquí, haciendo un giro hasta aquí abajo. Son 180 grados, ¿no? La mitad de una circunferencia, la mitad de un círculo. Entonces, si todo esto es 180 grados, todo este giro, media vuelta, ¿cuánto vale este ángulo de adentro? 70. 70.
Muy bien, 70 grados. Entonces, esa era la clave. Analizar los ángulos que tenemos de los vectores y gracias a eso poder hallar este ángulo de aquí, que es el ángulo interno del triángulo, ¿ya? Es un dato que necesitábamos para poder resolver luego este triángulo, ¿ya? Ahora ya podemos concentrarnos solamente en el triángulo que está aquí adentro. Entonces ya inclusive nos podemos olvidar, en el video, pero lo van a recordar cómo lo he hecho esto. Nos podemos olvidar de esta línea, nos podemos olvidar de este dato y de este dato, porque ya lo hemos aplicado para hallar los 70 grados que tenemos ahí. No podemos olvidar ya de esto, inclusive de esto del ángulo del primer vector, ¿no? De este vector, de que era 40 grados, nos olvidamos. Y por un momento también nos olvidamos de este ángulo alfa, que al final lo vamos a necesitar volver a dibujar aquí, porque es una incógnita, ¿no? Es una incógnita de la inclinación de este vector resultante. Dejamos aparte todos estos datos y nos concentramos solamente en esta figura, que es un triángulo. Es un triángulo oblicuo ángulo. Si se dan cuenta, no hay 90 grados en ninguno de sus ángulos, ¿no? En ninguno parece que hay 90 grados, estamos seguros, mejor dicho. Entonces, oblicuo ángulo. Cuando tenemos oblicuo ángulo, ¿qué fórmula se aplica? Hemos dicho que la ley de senos y la ley de cosenos, ¿ya? Eso es muy importante. Cuando tengamos triángulos sin 90 grados, entonces aplicamos ley de senos y ley de cosenos. Así que empecemos. ¿Cómo vamos a empezar ahora a resolver? ¿Con la ley de senos o con la ley de cosenos? La clave está en lo siguiente. Cuando les dé estos ejercicios, yo en el examen o en las prácticas, van a ver que siempre se forma esta figura. En un punto, 3 datos. O sea, en este punto tenemos el ángulo, y en este punto tenemos estos lados que sabemos cuánto valen. Este vale 13 y este vale 10. Entonces en este vértice tenemos 3 datos concentrados, ¿no? Y en los demás no hay datos. Entonces cuando tengamos en un vértice los 3 datos concentrados, un ángulo y 2 lados, siempre se empieza por la ley de cosenos. Esa es la clave, ¿ya? Ver que en este punto hay 3 datos. Así que la clave es empezar por la ley de cosenos, por esta ley. Y ahora, ¿cómo es su fórmula? Su fórmula es esta, que les voy a mostrar aquí abajo. Esta es su fórmula. ¿Ya? Entonces, voy a copiar aquí la fórmula. Y ahora vamos a aplicar esta fórmula a este gráfico, ¿no? Entonces aquí a veces no puede ser tan sencillo, porque aquí tenemos ABC, ¿no? En los formularios van a encontrar las fórmulas con ABC, con los lados, ¿no? ABC y el ángulo A aquí dice. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Para saber cuál es el lado A, ustedes tienen que aplicar el lado A, el lado que no tienen, ¿ya? En este caso no tenemos el lado R. Ese va a ser el lado A, ¿ya? El lado que está aquí antes del signo igual. Entonces en vez de la letra A, colocamos R. R al cuadrado va a ser igual a, y entonces aquí ustedes tienen B al cuadrado y C al cuadrado. Y aquí en la figura no sabemos cuál es B y ni cuál es C, no importa. Como es una suma aquí, como es una suma de los dos están sumando, en la suma podemos empezar con cualquiera de los lados, ¿no? Aquí podría ser C al cuadrado más B al cuadrado, entonces no interesa cuál es B y cuál es C. En la figura no interesa cuál es B y cuál es C. Cualquiera puede ser B y cualquiera puede ser C, ya de los datos que tenemos aquí. Entonces podemos empezar con el de 13, digamos.
Entonces, en vez de B anotamos 13. Y el otro va a ser este 10, ¿no? El otro lado. Ahí está 10. Ahora viene una resta, ¿no? Viene un menos. Y después de ese menos viene todo esto multiplicado. Entonces en esta multiplicación igual tenemos un 2 que siempre pertenece a la fórmula de la ley de cosenos, un 2. Tenemos otra vuelta el lado B y el lado C, ¿no? Entonces el B hemos dicho que es 13, el C hemos dicho que es 10. Y ahora aquí hay el coseno de un ángulo, ¿no? El ángulo va a ser el dato que tenemos, ¿no? Entonces fíjense en el gráfico tenemos 70 grados. Y esos 70 grados son justamente el ángulo que le corresponde a R, ¿ya? R se relaciona con este ángulo, ¿ya? Eso es porque al abrirse este ángulo así grande de 70 grados, se abre, ¿no? Es un ángulo grande, se abre grande y a R también lo hace grande, ¿ya? Si este ángulo fuese cortito, unos 40 grados, R también sería cortito. Entonces R está relacionado con este ángulo de 70 grados, ¿ya? En trigonometría se le llama ángulo opuesto, pero lo vamos a llamar ángulo relacionado, ¿ya? Que relaciona directamente su tamaño a este ángulo. Así que ese ángulo hay que colocar aquí, ¿ya? Porque al principio teníamos R, ¿no? Y R va a estar relacionado con este ángulo, que en este caso son 70 grados. Así que ya tenemos la fórmula que nos permite calcular R, porque aquí se despeja este cuadrado, este exponente 2, y listo, ya tenemos, ya podemos saber cuánto vale R, pero despejamos a ver poco a poco. Primero podemos mantener este cuadrado, este R cuadrado, podemos mantenerlo. Y aquí calcular solamente, en las calculadoras anoten todo esto y me dicen cuánto les sale. A ver, los que estén con calculadoras, haremos la operación. No lo tengo ahorita, esa operación, entonces yo también lo voy a hacer. Me dicen ya, si estoy en lo correcto, ustedes también tienen que practicar. A ver, 13 cuadrado más 10 cuadrado menos 2 por 13 por 10 por coseno de 70 grados. 180,075. Ya lo vamos a redondear a 3 decimales. ¿A alguien le salió diferente? Si a alguien le sale diferente me avisa, porque eso puede ser falla de la calculadora, es decir, puede estar mal programada su calculadora en la parte de calcular cosenos. Entonces ahí la calculadora tiene 3 formas de calcular ángulos. Entonces son los radianes y los grados, y otros son grados de 400 grados una vuelta, ¿no? Estos son grados de 360 grados una vuelta. La calculadora, cuando está mal programada, cuando le colocas un dato de ángulo, puede calcular mal la respuesta, ¿no? En otro sistema de grados de medición de ángulos, ¿no? Entonces a mí me sale 180,075, está con 3 decimales. ¿A alguien le sale diferente o le sale lo mismo? Para la siguiente clase, con sus calculadores van a estar atentos, ¿ya? Entonces, R va a ser despejando, ¿no? Hemos dicho, este cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. Así que R va a ser la raíz cuadrada del 180,075, ¿no? ¿Y cuánto da en la calculadora el resultado? A ver, ustedes sáquenlo, me dicen, mientras yo copio esto. ¿Cuánto da? No, 41. Ya, 13,41. Lo vamos a redondear a 42, ¿no? Porque después hay un 9.
Muy bien, 13,42. Esto es lo que queríamos saber. ¿Ya? Voy a marcar con amarillo. Es una respuesta, es el tamaño de esta R. ¿Ya? Es el tamaño de esta R. Y les decía hace rato, ¿no? Que parece que es del mismo tamaño que el otro vector, les decía, ¿no? Que este otro vector parece del mismo tamaño. Y es casi del mismo tamaño, ¿no? Porque este mide 13,42, en cambio este mide 13. Si ya sabemos cuánto mide este vector, ya estamos a un paso de responder todo este ejemplo de suma analítica. El siguiente paso es hallar este ángulo alfa. Voy a volver a dibujar aquí este ángulo alfa. Eso ahora nos falta, que es la inclinación del vector R. ¿Por qué nos falta eso nomás? Porque ya tenemos su tamaño de R, del vector resultante, ya tenemos su tamaño, que es 13,42, y ya tenemos su punta de flecha, esta punta de flecha que es el sentido, ¿no? Entonces tenemos módulo, o sea, tamaño, tenemos el sentido, que es esta punta de flecha que nos dice a dónde apunta el vector, y ahora nos falta solamente el ángulo. Y para calcular el ángulo está la ley de senos. Entonces aquí hemos aplicado ley de cosenos. Ahora aplicamos ley de senos. Esto también lo pueden anotar también ustedes así en prácticas, ley de cosenos, 2 puntos, y más abajo se aplican la ley de senos. Dice la ley de senos, es más sencilla que la ley de cosenos en realidad, pero hay que saber aplicarla. ¿Ya? La ley de senos dice lo siguiente. Bueno, a ver, aquí está ya está aplicado aquí, ¿no? Con datos en este ejemplo. Ahora les voy a enseñar a aplicarlo en el otro ejemplo, ¿no? La ley de senos implica divisiones, una división de lados y senos de ángulos. Bien, entonces voy a borrar los datos que tengo aquí. Aquí hay un lado, aquí hay un ángulo, aquí hay otro lado, aquí hay un ángulo. Ahí está. Entonces la ley de senos se aplica así, haciendo una división de lados arriba y senos de ángulos abajo. Ahora vamos a escoger este ángulo alfa. No podemos, ¿no? No podemos escoger este ángulo alfa porque no está dentro del triángulo. Entonces lo que necesitamos es analizar otro ángulo aquí, ¿ya? ¿Y por qué lo voy a analizar este ángulo de aquí y no el de arriba? Porque reconstruyendo aquí el primer vector que teníamos tiene 40 grados de inclinación, ¿no? Este vector es este vector de aquí arriba, este de aquí, ¿no? El que mide 10 y está inclinado a 40 grados con respecto al horizontal. Este vector es este vector de aquí, ¿no? 10 y 40 grados inclinado con respecto al horizontal. Entonces voy a utilizar este ángulo de 40 grados y ahora voy a calcular este ángulo interno con la ayuda de la ley de senos, y así voy a saber cuánto mide alfa, ¿no? Fácilmente voy a poder saber, porque toda la media vuelta de este punto, ¿no? Hay una media vuelta, mide 180, ¿no? De los 180 ya sé que esta partecita mide 40 grados. Ahora esta otra parte de ángulo lo voy a calcular con la ley de senos, y luego ya fácilmente al final ya voy a poder saber cuánto vale alfa por suma de ángulos, ¿no? Que el total es 180 grados la media vuelta. Así que lo que necesitamos es colocar una incógnita aquí. A esa incógnita la podemos llamar X. No hay problema porque o le pueden llamar cualquier nombre de incógnita, o nombre de ángulo también puede ser, ¿ya? Beta, alfa, gamma. Hay varios nombres de ángulos que ustedes le pueden colocar, ¿no? Entonces ese ángulo ya pertenece al triángulo. Yo le estoy colocando como ángulo X, como una incógnita, pero pertenece a este triángulo. Entonces, y ahora quiero saber cuánto vale X, y lo voy a saber gracias a la ley de senos. ¿Cómo se aplica la ley de senos?
miren, aquí está la forma de hacerlo. Así va, bueno, vamos a colocar este X en uno de los senos, ¿no? Aplicándole en uno de los senos, así que sea en este, ¿no? Ahí le colocamos el ángulo X. Y ahora, una vez que ya sabemos que ahí está el ángulo X, arriba vamos a colocar el lado que está relacionado con este ángulo X, ¿ya? El lado, ¿no? A ver, veamos. Si el ángulo X es grande o pequeño, va a influir en este lado, ¿no? En este lado, ¿no? Entonces, mientras más grande sea este ángulo X, este lado va a ser más grande también. Así que este está directamente conectado con este lado, el ángulo X. Entonces hay que anotar este dato aquí arriba. Así se hace la ley de senos y así se relaciona ángulo y lado. Aquí lo mismo, elijo un ángulo y su lado arriba, el lado que está relacionado, ¿no? Con este ángulo de aquí abajo. Pero ahí tienen que ser datos ya, tienen que ser datos porque aquí ya tenemos la incógnita. Entonces vemos la gráfica, R ya sabemos cuánto vale de largo, ya sabemos cuánto vale, 13,42, y está relacionado con este ángulo de 70. Así que eso hay que utilizar, ¿ya? Entonces tenemos aquí el lado, no, el ángulo es 70 grados, ¿no? Aquí vamos a notar 70 grados. Y el ángulo de 70 grados está relacionado con este lado, hemos dicho, ¿no? Con el lado R. Entonces R vale 13,42. 13,42. Listo. Esta fórmula de la ley de senos que lo he realizado mediante un análisis de ángulo y lado que está relacionado, ángulo y lado con el que está relacionado, nos da una ecuación ya con una sola incógnita, ¿no? Así que el despeje van a revisarlo como se hace en el anterior video, porque ahora no os voy a poder ayudar con el despeje. Va a ser mucha cosa, entonces directamente lo voy a anotar el despeje, ¿ya? Sin embargo, en el anterior video está cómo despejarlo paso a paso. Entonces aquí X va a ser igual a 13 por, ahí va a venir una división, ese coma 42 va a venir abajo, seno de 70 grados va a venir arriba, y al final este seno se despeja como arcoseno, ¿no? En las calculadoras está como seno a la menos 1. A ver, no sé si lo tengo aquí, el seno a la menos 1, aquí está, seno a la menos 1. Y todo esto, bueno, aquí vamos a colocar entre paréntesis. Todo esto debería estar dentro del paréntesis, ¿no? Así que lo voy a acomodar. Ahí está. Seno a la menos 1 de todo esto. Ya, así va a quedar el ángulo X. Ahora sí, en las calculadoras me pueden decir ustedes cuánto de X. A ver, haremos el cálculo. Me sale 65,54 grados, ¿ya? Esto va a ser entonces un valor de ángulo, así que hay que colocarle los grados, ¿no? Porque eso es X, ¿no? Aquí vemos claramente es este ángulo. Con este dato
de 65 grados, 65,54 grados, que ya sé que vale X. Ahora sí ya puedo saber cuánto vale alfa muy fácilmente. Miren, miren este gráfico, ¿no? Los tres ángulos tienen que sumarse, si los sumamos, forman 180 grados, ¿no? Porque es un media circunferencia o medio círculo, podemos decir, ¿no? 180 grados. Desde ahí sale el ángulo alfa. Ahora, si queremos calcular alfa, hacemos lo siguiente, ¿no? Alguno tal vez ya lo puede saber mentalmente, ¿no? Inclusive. Como hace rato, ¿no? Alguien tal vez mentalmente me ha respondido cuánto valía este ángulo de 70 grados, ¿no? Y aquí si sabemos que X vale 50 o vale 65,54 grados, sabemos que este ángulo de acá vale 40 grados. Alguien también mentalmente ya me puede decir cuánto vale alfa, ¿no? Pero si no, entonces tienen que hacerlo de la siguiente manera. Se anota la suma de los tres ángulos. Alfa más X más 40 grados. Entonces anotamos alfa más X más 40 grados. Hemos dicho que eso suma 180 grados, ¿no? Son los tres ángulos sumados, que en el gráfico son un medio círculo o media circunferencia, ¿no? 180 grados. Pero X vale 65,54 grados. Y mandamos estos dos que están sumando, los mandamos a restar al otro lado, lo mandamos a restar a este otro lado, entonces aquí mismo lo puedo procesar ese despeje. Miren, lo voy a copiar al otro lado. En este lado ya desaparece, pero al otro lado pasa a restar, ya no a sumar, ¿no? Porque estoy despejando una suma que ahora pasa al otro lado como resta, ¿no? Esos dos términos, esos dos ángulos que estaban sumando en este lado alfa, al otro lado del signo igual, al otro lado pasan a restar. Y de ahí sale la respuesta, ¿no? ¿Cuánto es alfa? ¿Quién me puede decir? A ver. Estos dos suman 105, ¿no? 105,54. Entonces alfa va a salir 74,46. Muy bien. Y ahí termina este ejemplo. Porque ese era nuestro objetivo, ¿no? Calcular este ángulo alfa, que nos dice cómo está inclinado. Este ángulo alfa nos dice cómo está inclinado este vector R con respecto a la horizontal, ¿no? Qué tan inclinado está. Entonces está inclinado 74,46 grados. Y ya sabemos ahora todo de R. Su inclinación con respecto a una horizontal, sabemos su tamaño y sabemos que apunta hacia arriba, ¿no? Con esta punta de flecha sabemos que apunta hacia arriba. Ahí termina el repaso de la anterior clase que algunos no han asistido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan antes de pasar a lo que vamos a hacer es descomposición de vectores? Que es también un tema muy importante, saber descomponer vectores, que se aplica mucho en la física y en muchas materias, descomposición de vectores. Pero antes de eso, esto también les puede servir en muchas ocasiones, trigonometría, ¿no? Vectores resueltos con trigonometría. Miren, les estoy mostrando la pantalla, la ley de cosenos. Si tienen alguna duda, díganla ahora. Dicen, en la Sí. ley de cosenos, cuando reemplazamos los valores, hemos obtenido 180,075. Entonces ahí me he perdido cómo hemos sacado ese 13,42. Ah, ya. Bueno, aquí en la ley de cosenos se empieza con r cuadrado, ¿no? Con un lado al cuadrado.
con incógnita en este caso al cuadrado. Entonces eso lo he mantenido aquí, ¿ya? Y después del signo igual, todo esto sale 180, ¿no? Así que este cuadrado, este exponente 2, no lo he despejado. Pero aquí abajo ya no está, solamente está la R, ¿no? Este cuadrado de aquí ya no está, porque al otro lado, este cuadrado al despejarlo, al otro lado pasa como raíz cuadrada. Entonces, este exponente cuadrado al otro lado va a afectar como raíz cuadrada a este número que estaba. Es decir, sería raíz cuadrada de 180,075. Y en la calculadora, raíz cuadrada de 180,075 es este valor de 13. ¿Y cómo me doy cuenta que está bien este valor de 13? Porque alguien tal vez se olvida despejar este cuadrado, ¿no? Alguien puede olvidarse de despejar y me puede presentar su práctica con estas respuestas, ¿sí o no? Siempre hay alguien que lo hace al apurado o no se da cuenta y me dice, esta es mi respuesta, el lado R mide 180, me dice. Yo le digo, no puede ser, ¿no? Porque miremos el gráfico, si este lado mide 10 y este lado mide 13, es imposible que esto mida 180, ¿sí o no? Este lado azul no puede medir 180. Este triángulo está bien hechito, aquí hay 10, aquí hay 13 con los ángulos, con todo, y esto no puede medir 180. Y les decía hace rato que parece que mide igual 13, igual que este, ¿no? Parece que es de su mismo tamaño. Así que el verdadero resultado es este de aquí. Al despejar totalmente R, sale 13,42 y veo el gráfico y así debe ser. Debe ser que está bien porque aquí parece que sí es 13, ¿no? Entonces, esta es la respuesta verdadera. Este es un despeje a medias, ¿no? Aquí no está todavía despejado R. ¿Sí se entiende esa parte ahora? Sí, está claro. Gracias, Lisa. Ya, ahora estoy mostrando la ley de senos. ¿Alguna pregunta de cómo se hace esta fórmula que está en gris? Siempre van a tomar la incógnita del ángulo, ¿no? Entonces ahí se nota el ángulo y arriba se nota su lado con el que está relacionado. En este gráfico, este es el ángulo X y está relacionado directamente con este lado, ¿no? ¿Por qué? Les decía que cuando se abre este ángulo más grande, este lado va a crecer. Si este ángulo se cerrara, sería más pequeño, este lado también sería más pequeño. Entonces está relacionado directamente con 13, ¿no? El ángulo X. Por eso está anotado aquí arriba el 13. Y aquí abajo el ángulo de 70 grados está relacionado con este lado, ¿no? Veamos en el dibujo. Aquí están los 70 grados y están relacionados con el lado celeste, ¿no? Con el lado R, que mide 13,42.